Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente con ustedes a través de Reforma Apostólica desde la sede central y saludamos a todas aquellas personas que nos están viendo, ya sea directamente por la página de la misión o por Fresca Unción, donde nos están viendo por televisión y nos están escuchando también a través de radio, y por las diferentes emisoras, como es la de Sutijá, Vida en Cristo, la radio también de Manantial en Poptum, Petén, que transmite a nivel local, pero también a nivel mundial, y la radio Melchor de Mencos, que transmite también a nivel mundial, como también en San Pablo Jocopilas, y los diferentes recursos y dispositivos que tenemos a nuestro alcance. También tenemos SoundCloud, así que a los que nos están escuchando por los diferentes lugares donde estén, un saludo desde la sede central y Reforma Apostólica, llegando a ustedes para transmitir la revelación que el Señor quiere para nuestras vidas. Estamos contentos de ver este año lleno de logros, de alcanzar lo que hemos trazado, de disfrutar de la presencia y de la gloria del Señor y de ver a un Dios que dijo al principio del año que este era el año de la soberanía de Dios. A nivel personal, a nivel de misión, ha sido muy específico la soberanía de Dios, muy clara, muy visible, muy notoria, y por eso exaltamos su nombre, porque Él ha cumplido su palabra tal como Él lo ha dicho. Un saludo a aquellos hermanos que nos están ya informando que están conectados, por ejemplo, Roberto Gaspar de Acapulco, el Calvario Costera, Diamante, hay un buen grupo de hermanos también, Luis Sagastume Cheu, en Puerto Barrios, Pastor Juan Ramírez, en Arlington, Texas, Audrey Lorena Portillo de Puerto Barrios, tenemos a Marta Gambia de Puerto Barrios, Erika Franco, también tenemos al hermano Luis Arango, al hermano Carlos Lagos, Jennifer Tabora de San Francisco, California, Susi Pineda de Honduras, Nelly Hernández de Puerto Barrios, Diana Tavares de Acapulco, Jeremías Díaz de Huaquigan. También tenemos a Pedro Gonón de Mazatenango, a Silvia Solares de Sede Central, Rebeca de Garay, también tenemos a Susan de Bojorques de la Sede Central y Misión El Calvario del Coloso, allá en Acapulco, México. Clancy Castillo, tenemos también a Marina Reyes en el Distrito Federal. Así que exaltamos y bendecimos al Señor. Erika Liz de Costera Diamante, Luis Reyes de Puerto Barrios, Sandra Noemí de San Juan Chamelco, gloria a Dios. Y así exaltamos a Dios a todos aquellos que nos están oyendo y viendo y no se han logrado comunicar o informar de que están conectados. Un saludo a los hermanos de Perú, nos han contado un buen número de hermanos que ahora que estuvimos allá en estos días nos informaron que ellos ven Reforma y que se están edificando y creciendo mucho en el Señor. Así que un saludo también a los hermanos de Ecuador, de Chile, a los hermanos de Colombia, México, Estados Unidos, en Francia. Así que un saludo a todos aquellos que nos están viendo y deseamos que la gloria de Jesucristo sea sobre sus vidas. Prepárese porque cosas gloriosas tiene el Señor este nuevo año. Él ha estado ya hablando sobre este nuevo año y sé que sucederán cosas preciosas y así como Él ha cumplido las de este año, cumplirá las que Él está diciendo para este año 2016. Así que anímese, júntese con su familia en estos días, en este tiempo de comunión y de convivencia familiar. No permita que ninguna cosa extraña o que otro venga a enseñar
nos afecte y nos quite la alegría y la comunión y la realidad de una convivencia familiar y de disfrutar este fin de año de una manera preciosa y gloriosa, dando gracias a Dios por lo que Él está haciendo, como también dando gracias a Dios por el próximo año que ya está cercano y que creemos que desde ya Dios lo ha determinado para manifestar su gloria y para manifestar su poder. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos estado hablando sobre Juan 15:2 y ya hemos estado hablando sobre algunos meses, me parece 3 o 4 meses, y la verdad es que es un tesoro, un pozo de agua viva que sale y que nos enseña muchas verdades, la cual podemos ser edificados y exaltar y bendecir el nombre del Señor. Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Ahí nos hemos estado quedando y nos habla allí en Juan 15 de 2 pámpanos. Uno que no lleva fruto, que lo quitará, y otro que sí lleva fruto, pero que lo va a limpiar, lo va a podar, lo va cada día, quiere decir que le da atención al que da fruto, no le da atención al que no da fruto. El problema nuestro es que generalmente damos atención a los que no están dando fruto. Y los que sí están dando fruto, nos confiamos que porque están dando fruto, lo van a seguir haciendo normal. No, aquí nos enseña que el que no da fruto, él no le da atención, pero el que da fruto sí le da atención porque dice que lo va a limpiar, lo va a cuidar, lo va a podar para que lleve más fruto, para que después lleve mucho fruto. ¿Qué significa esto? La importancia de cuidar al que está llevando fruto, la importancia de darle atención. Como decía, el problema nuestro es que nos confiamos como alguien está dando fruto, nos confiamos a tal punto que lo dejamos solo y que siga dando fruto. No, ese con el tiempo va a dejar de dar fruto si no lo cuidamos. Ahora, por eso nos habla aquí que al que da fruto hay que cuidarlo, hay que limpiarlo, hay que llevarlo a que sea transformado, hay que llevarlo a que sea guiado por el Espíritu para que crezca, para que madure y siga adelante en el poder del Espíritu Santo. Ahora, el otro, ¿por qué no da fruto? Ya hemos visto diferentes razones, ya el Espíritu Santo nos ha hablado sobre diferentes circunstancias y hoy estaremos viendo una más que el Espíritu Santo quiere que nosotros lo tomemos en cuenta para que de esa manera podamos nosotros también tomar las medidas pertinentes y hacer como el Espíritu Santo nos está diciendo. ¿Qué es entonces lo que nos enseña Juan 15:2? Que todo pámpano que en mí no lleva fruto. Hemos hablado que no ha entendido su propósito, no entendió su diseño. Hemos hablado ya que ignoró y no le dio la importancia al diseño, al señorío de Cristo. Dice la Escritura que ellos despreciaron el señorío de Cristo, estar bajo el gobierno, someterse. No quiso someterse y por cuanto este pámpano no se sometió al orden establecido, a la estructura establecida por el Señor, y en el reino de Dios hay estructura, hay orden. Y eso es lo que a veces nos cuesta pensar, de estar en el orden. Nos cuesta hacer las cosas cuando queremos, cuando podemos, cuando consideramos que deben hacerse, pero no en el orden correcto. Y recuerde, si algo el Espíritu Santo lleva es a que todo se haga decentemente y en orden. No por ser del Señor o algo que yo esté haciendo del Señor significa que lo esté haciendo en orden. La iglesia de Corinto es un ejemplo, tenían los dones del Espíritu, los 5 ministerios, dones de gracia, muchas otras privilegios y actividades que tenían en la iglesia que eran del Señor. Sin embargo,
lo hacían en desorden y eso les hacía estar fuera del propósito y del diseño del Señor. Pero ahora veamos algún punto muy importante que el Espíritu Santo hoy nos quiere hablar, que es determinante y que eso nos lleva a que veamos el destino o lo que Él nos ha predestinado alcanzable, y no solo alcanzable, sino nos lleva a que sigamos hacia adelante para alcanzar ese propósito de nuestro Dios. Ahora, ¿qué pasaba entonces con este pámpano que no estaba llevando fruto? Un pámpano que se conformó a sí mismo, un pámpano que se acomodó ser lo mismo, un pámpano que no cambió y no pasó a una etapa diferente. Tenía que pasar de el pámpano que había crecido al pámpano que da fruto. No pasó a esa etapa, se quedó en la etapa anterior, no siguió hacia adelante. Esto es lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere hablar sobre la importancia de dejar las etapas, de dejar las experiencias que hemos tenido anteriormente, que sí aprendamos las lecciones, pero que no dependamos de esas experiencias y que no las estemos viviendo, sino que ahora vivamos la experiencia cada día nueva en Cristo Jesús, porque recuerde que sus misericordias son nuevas cada mañana. Quiere decir que el Señor quiere manifestarse y expresarse cada vez con una vivencia nueva de lo que Él es, que Él es glorioso y poderoso. Veamos entonces aquí en el libro de Filipenses, y como dije, es la misma situación, como he mencionado en todos los programas de Reforma, es la misma crisis que estaban pasando todas las demás iglesias. Pero leamos este versículo aquí en Filipenses capítulo 3 y versículo 7. Filipenses es una iglesia que se acomodaron a las relaciones. Filipos significa relaciones, significa amistad, compañerismo. El problema de muchos grupos de comunión familiar es que solo llegan a relacionarse, pero no llegan a edificarse, no llegan a crecer espiritualmente. Se sienten tan cómodos con sus relaciones, con su amistad, con su compañerismo, se sienten tan cómodos con ir a platicar con los amigos y los demás hermanos que son parte del grupo o de la iglesia, pero nos descuidamos en el desarrollo y en el crecimiento espiritual. Es bueno cuidar nuestras relaciones y tienen que ser sanas y correctas, pero eso no debe estorbarnos ni estancarnos o limitarnos solo a una vida de relación, sino tiene que ser una vida de desarrollo y crecimiento. Pero ¿qué pasaba con los hermanos de Filipos entonces? Veamos aquí en Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo les está hablando a los hermanos de Filipos sobre su experiencia personal, sobre su vivencia? Este no es un testimonio de una experiencia, es el testimonio de una vivencia, de una realidad que él estaba viviendo, pero era por la necesidad que tenían los hermanos de Filipos de hacer estas mismas cosas. Y como él dice en el versículo 17 de este mismo capítulo, hermanos, sed imitadores de mí. El problema era que la iglesia no había aprendido a imitarlo, sino la iglesia solo asumía la manera de vivir y solo pensaba que lo que ellos creían era lo correcto. Y como decíamos, se confiaron que en las relaciones eran muy buenas y por eso creyeron que todo iba, como decimos en buen chapín, color de rosa. Sin embargo, las cosas no estaban bien. Por eso viene el apóstol Pablo y les testifica de esta manera.
pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahora veamos qué hacía el apóstol Pablo. Habían cosas que él las había refutado pérdida porque tenían que ver con un pasado, con su pasada manera de vivir. Pero hubieron cosas que para él eran ganancia, porque aquí mismo dice, cuántas cosas que eran para mí ganancia. En otras palabras, eran buenas, les dio resultado, pero le estorbaban en el propósito del Señor, le estorbaban en continuar hacia adelante en el plan y en el diseño del Señor. Ahora, él no solo refutó pérdida lo malo, sino refutó pérdida aquello que era ganancia, pero que le estaba estorbando para alcanzar el propósito de Dios. Hay cosas que son del Señor, no las envía para que sean estorbos, sino para probarnos a ver dónde está nuestra prioridad. Se los voy a ilustrar de esta manera. Viene Eliseo y estaba ansioso y él sabía que él quería quedarse con la doble unción de Elías. Y le dice, yo quiero la doble unción que tú tienes. Y él le dice, tremenda cosa has pedido, pero tienes que hacer algo. Si me ves, había una condición, si me ves, entonces la vas a recibir. Cuando yo me vaya, si me ves cuando yo me vaya, entonces la vas a recibir. Pero ahora mire esto, dice que vinieron a traer a Elías carros de fuego de caballo. Imagínense qué glorioso eso. Si cuando vemos fuegos pirotécnicos y fuegos a las luces de diferentes empresas, nos llama la atención y todos, como decimos en buen chapín, abrimos la boca y nos quedamos asombrados y contentos de verlo. Ahora imagínense esa experiencia celestial, esa experiencia en los cielos de ver carros de fuego de caballo, cosas nunca vistas, cosas no hechas por hombre, cosas no inventadas por ningún humano, sino venía de los cielos. Vea este orden. No era provocada por el diablo, no era provocada por demonio, no era provocada por ningún hombre, sino era algo de Dios. Ahora, hablando así con franqueza, nosotros nos hubiéramos distraído y ver los carros de fuego y pero qué majestuoso eso, qué glorioso, miren el cielo, mire todo lo que está pasando allá, y hubiéramos perdido de vista a Elías y se nos hubiera ido y hubiéramos perdido la doble unción. Ahora lo que quiero ver es que veamos esto, que eso era de Dios, pero Eliseo se mantuvo, aunque era de Dios, no lo distrajo viendo lo de Dios, sino viendo la directriz que se le había sido dada. Ese es un punto muy importante. Él sabía que se le había dado una directriz, si me vieres cuando yo me fuere, y él sabía que en cualquier momento se le podía ir, así que podía pasar todo lo glorioso, y recuerde, no era del demonio, no era humano, era de Dios lo que estaba pasando en los cielos, pero aún así él dijo, no, eso es lo que es ganancia, eso es lo que es bueno, pero él se había determinado a lo que se le había dicho.
No era pecado ver los carros de fuego porque eran de Dios. Sin embargo, eso lo hubiera distraído y estorbado de recibir la doble unción. ¿Cuántas cosas el Señor permite que son cosas de Él, sea que Él las permite o que nosotros nos distraemos en las cosas del Señor, pero no en aquellas cosas donde Él nos ha dado directrices que debemos hacer? Y ahí es donde nos estorbamos recibir la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. Y viene lo humano, y viene la lógica, y viene el razonamiento, pero si lo que estoy haciendo no es malo. Si Eliseo hubiera visto los carros de fuego, no hubiera sido malo, no era pecado, pero no hubiera recibido la doble unción. Hay muchas cosas que dice aquí el apóstol Pablo que para mí eran ganancia, eran buenas, le servían, humanamente eran de provecho para él, pero aún esas lo podían distraer del propósito de Dios y del plan de Dios para su vida. Aún esas, dice, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. El problema cuando nosotros sacamos cosas, y especialmente en estos tiempos de fin de año, se inicia un proceso, a veces en algunos casos, no en todos, de limpieza de casa y aprovechamos vacaciones para arreglar cosas y tiramos las cosas viejas y compramos las cosas nuevas o ponemos las cosas nuevas. Pero solo tenemos la teoría, el razonamiento nos lleva solo a tirar las cosas viejas, pero no aquellas cosas que son buenas, pero que nos están estorbando, que nos están impidiendo, que nos están quitando la oportunidad de ver la gloria de Dios. Pablo hacía dos cosas. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo, por amor de Cristo. O sea, la esencia de Pablo no era el amor a sus cosas, no era el amor a sus logros. Oh, pero tanto que me costó todo, mire todo lo que gasté, cuántos años invertí para esto. Pero aún así predominaba y él había entendido que su prioridad era el amor de Cristo. No era el amor hacia las cosas, hacia los logros, hacia los éxitos, sino era el amor a Cristo. ¿Y cuántas veces el amor a nuestros logros nos paraliza, nos detiene, nos estorba? Y eso ha impedido que nos metamos de lleno en el diseño y en el propósito de Dios. Y luego dice, versículo 8 de Filipenses 3, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. Fíjese que siempre hace una comparación. Identifica lo que está trabajando como pérdida y calificando como pérdida, aunque ya vimos que no todo lo que es pérdida es malo, sino aunque es bueno, pero es pérdida porque le está estorbando el conocimiento del Señor. Y dice, por la excelencia del conocimiento del Señor, no un medio conocimiento. El problema cuando todavía estamos dejando y permitiendo cosas buenas por causa de nuestros logros y de nuestro esfuerzo, y no las refutamos pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, déjeme decirle, solo tenemos un medio conocimiento de Cristo. El asunto es cuando somos probados, nos damos cuenta que no tenemos la madurez de fe que debiésemos tener, que no conocemos al Señor. Por ejemplo, viene una circunstancia difícil, cualquiera sea enfermedad, situación financiera, pérdida de trabajo, cuántas cosas. La primera pregunta es, ¿y por qué, Señor? ¿Qué significa esa pregunta y por qué me pasa eso? Es porque no conocemos al Señor. Preguntamos eso porque pensamos que Él está haciendo un daño para nuestra vida y nos está afectando, cuando ya teníamos un plan.
Viene el apóstol y dice, todo eso lo he refutado pérdida, no por un medio conocimiento de Cristo. Y el problema de la iglesia es que apenas tiene un medio conocimiento de Cristo. Lo conoce como Salvador, como Sanador, lo conoce como Libertador, pero no lo conoce como el Dios soberano. No lo conoce como el Dios que tiene planificado todas las cosas. Por ejemplo, cuando a Abraham se le presenta como el Dios todopoderoso, en Génesis 17:1, dice, yo soy el Dios todopoderoso. Y luego el 2 dice, haré un pacto entre mí y ti. Primero se le presenta como el Dios todopoderoso y hace un pacto. Pero en esa expresión de Dios todopoderoso y de pacto, no solo iba implicado que Abraham iba a ser padre de multitud de gentes, sino iba implicado que Dios iba a sanar y a regenerar a Abraham y a Sara para que tuvieran la habilidad y la capacidad de multiplicarse. De nada hubiera servido la promesa si no hubiera sanado a Abraham y a Sara. Pero ya lo llevaba implicado. Cuando él hizo el pacto y se mostró como el Dios todopoderoso, no le dijo, te voy a sanar y voy a sanar tu matriz y tú vas a tener... No, él ya cuando le dio la promesa, ya iba implicado y sobreentendido que tenía que hacer el milagro. Pero ese no es el Dios que nosotros conocemos. Cuando estamos pasando diferentes etapas, no estamos viendo lo que ya él determinó. Por ejemplo, hemos estado y se terminó ayer la semana de oración respecto al Centro Mundial de Reunión de Misión Cristiana del Calvario y del templo que el Señor ha prometido. Y gracias a Dios, pero muchos todavía seguimos orando bajo un prototipo de un templo pequeño, de un templo tradicional, de un templo común y corriente, pero no estamos creyéndole de que ya Dios lo hizo. Y no estamos viendo que ya dentro de su proyecto, desde la fundación del mundo, ya lo estableció, ya lo determinó y para él ya lo hizo y solo nos tiene a nosotros para que seamos las personas que ejecutemos y que lo llevemos a cabo para que se vea físicamente. Ahora ese es el Dios glorioso. Pero cuántas cosas pasan en nuestra vida, pero no vemos hacia adelante. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo solo hacia atrás. Y por eso dice el apóstol Pablo, yo una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. En otras palabras, nos está describiendo el proceso. No puedo ir hacia adelante mientras yo no olvide el pasado, mientras yo no olvide lo que queda atrás. ¿Por qué el pámpano no dio fruto? Porque él se acostumbró a ser pámpano y no entendió el propósito de Dios. Él se adaptó a eso, se acostumbró a eso. Nunca le llamó la atención dar fruto. Pudiendo dar fruto porque era el pámpano correcto, estaba en el lugar correcto porque dice todo pámpano que está en mí. El problema fue que no tuvo la actitud correcta. Se acomodó. No miró hacia adelante, no vio que había que continuar, se quedó estancado, se quedó paralizado. El pasado a nosotros nos paraliza y el problema de la iglesia en Filipos y en Galacia y en Roma y en todas las demás iglesias era que se habían quedado paralizadas porque había un pasado que las estaba atando y no les permitía ver la gloria de Dios. Veamos el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 22, para ser más claros. En cuanto, escuche esto, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿por qué les está hablando de la pasada manera de vivir? Despojaos, quiere decir que no se habían despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué pasó entonces con la iglesia de Éfesos? ¿Por qué se quedaron niños fluctuantes llevados por doquiera y siendo engañados por el error? Estaban expuestos al error. Cuando yo no avanzo,
Y cuando yo me quedo estancado, estoy expuesto al error, porque no estoy siguiendo la verdad. Dice, creciendo la verdad en amor. La verdad hay que crecer para seguir desarrollando y alcanzar la verdad completa. Si yo no alcanzo esa verdad completa, estoy expuesto al error. Y dice que así estuvieron los hermanos de Éfeso. Por eso dice, ni deis lugar al diablo. ¿Pero por qué? Porque ellos siguieron atados a su pasada manera de vivir. No se despojaron del viejo hombre. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué decía? Olvidando lo que queda atrás. El problema de nosotros es que nos encanta el pasado, nos gustan los malos hábitos, nos acomodamos a los malos hábitos y eso se vuelve tan costumbre, tan tradicional o tan familiar que nos duele dejarlos y preferimos mantenerlos que seguir hacia adelante. El problema es cuando algo se nos convierte en familiar. Ya nos ambientamos, nos sentimos cómodos, ya no hay necesidad de crecer, yo estoy bien así. Cuando se está viviendo en la carne, y la carne es la naturaleza vieja, y dice que hay que despojarse de ella. Pero nos encanta mentir, nos encanta sentirnos víctimas, sentirnos afectados. Hermano, ¿cómo está aquí todo dolido? Viera cómo me siento, mi corazón me duele. Y nos encanta que la gente diga, pobrecito, ay Dios, vamos a orar por usted. Nos encanta sentirnos víctimas. ¿Sabe por qué? Porque a la carne le encanta sentirse víctima. Hermano, ¿cómo está aquí? Mire, jalando la carreta, mire, aquí voy poco a poco, aquí más o menos. Nos encanta eso, a la carne le encanta eso. Pero no a la naturaleza nueva. A la naturaleza nueva le encanta, pero avanzar, crecer, desarrollar. Pero a la naturaleza carnal le encanta quedarse y que todo el mundo lo mire, llamar la atención. Y ese era el problema de la iglesia de Éfeso. Querían llamar la atención con todos sus hábitos, sus costumbres, su pasada manera de vivir, y lo único que hizo fue dejar los niños espirituales. Eso mismo pasó en la iglesia de Corinto. No pude hablarlos, dice en 1 Corintios 3:1, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y que no eran capaces, les dijo Pablo, no habían desarrollado capacidad. ¿Por qué? Porque se quedaron niños. Podemos tener todos los elementos necesarios para dar fruto, pero si no desarrollamos, si no avanzamos, no podemos dar fruto. Lo voy a ilustrar de esta manera. Si le habláramos a una niña de 3 años, ella es niña, ella ya tiene todos sus elementos necesarios para reproducir, pero no están habilitados ni desarrollados, pero ya los tiene. No en el momento en que desarrolla, viene un ángel por ahí y le coloca todos los elementos o todos los recursos para reproducir. No, ya los trae. Pero ¿por qué no puede una niña de 3 años reproducirse? O de 5 años. ¿Por qué no puede reproducirse? Si ya lo tiene. Ya tiene todos los recursos allí. Lo único es que no los tiene desarrollados. El problema de la iglesia es eso. Tenemos todo en Cristo y en Cristo nos fueron entregadas todas las cosas, pero no las tenemos desarrolladas y por eso no damos fruto. Esa fue la causa del pámpano por la cual no dio fruto, no desarrolló y no dio fruto, no alcanzó el propósito. ¿Por qué nosotros no estamos alcanzando el fruto necesario de multiplicación, el fruto necesario de transformación, el fruto necesario de tener un grado, un nivel de madurez más alto que el que debiésemos tener de la persona de Cristo Jesús en nosotros? Ya debiésemos no solo ser maestros, sino debiésemos de tener ya un nivel de la imagen de Cristo en nuestra vida. Pero si usted se da cuenta, todavía la mayoría de mensajes
están centrados a nuestra conducta y a nuestro estilo de vida. Todavía hay mensajes que se oyen, pero no se enojen, no os enojéis, cuando eso es pasada manera de vivir. No se peleen entre las familias que hay hoy en día. El mundo está promoviendo una desintegración familiar y la iglesia todavía está que predica y predica y predica sobre la integración familiar, cuando esas cosas ya debieron haber pasado y ya debiésemos estar en otro nivel espiritual. Cuando hay hermanos que todavía están en disputas entre ellos y que hay que ponerlos a reconciliación y que hay que hablarles y que hay que aconsejarles que se lleven bien, que se respeten, que se perdonen, esas cosas, permítame decirles, ya son viejas. O como alguien quiso explicarlo, esas ya son viejadas, pues, para ser más claros. Son cosas de la pasada manera de vivir. Ya ahorita el mensaje que debiésemos estar escuchando y recibiendo debe ser un mensaje de otro nivel de transformación. Ya no el mismo mensaje de hace 20 años, de hace 15 años, de hace 8 años, de hace 5 años. Hay hermanos que llevan 40 años de casados y los 40 años siguen peleando, siguen enemistados, no han desarrollado ninguna buena relación ni madurez entre ellos, siguen lo mismo. Y el pastor enseñándoles, ayunando por ellos, poniéndolos en ayuno, poniéndoles en liberación. Mira, hay un principio que el Señor le habló a aquella mujer cuando le dijo, ninguno te ha condenado, pero le dijo algo, vete, pero algo muy especial, y no peques más. En otras palabras, vete, pero cambia de actitud y deja de hacer lo que estás haciendo. Ese es el mensaje de Pablo a la iglesia de Filipos. Si yo, dice, podido Pablo, dijo, dejar las cosas como basura y tenerlas como basura, las cosas pasadas, pero aún las cosas que han sido ganancia, que han sido mi logro, mi éxito, que han sido aparentemente lo que humanamente me daría renombre, aún esas cosas las he refutado pérdida por el eminente conocimiento de Cristo. En otras palabras, nada y ni nadie me va a detener, decía Pablo, por alcanzar el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía claras sus prioridades. El problema del pasado es que nos ata, nos esclaviza y nos mantiene en un rol de un círculo vicioso, el cual no nos permite avanzar. Por eso estas iglesias se quedaron así. Veamos la iglesia de Roma, igual, conformados a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esas dos cosas? Primero, que se habían quedado estancados con la vida pasada conformada al mundo. Pero segundo, que sí tenían la capacidad y el potencial de ser transformados, pero no lo estaban permitiendo ser. ¿Por qué le dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento? Les estaba hablando de algo que sí lo podían hacer, no de un imposible. Entonces, ¿por qué no estaban siendo transformados? Sencillamente porque no querían dejar el pasado. ¿Por qué usted y yo a veces no somos transformados en algunas áreas? Porque nos encanta ese pasado. Nos encanta sentirnos así. Nos encanta que la gente nos vea así. Y nos encanta tenerlo. Nos gusta. A la carne le gusta. Por eso dicen Proverbios, el pan comido en oculto es sabroso. Porque a la carne le gusta todo eso. Ahora, allí es donde nosotros tenemos que hacer lo que dijo Pablo. Yo todas esas cosas las he estimado como pérdida, pero más adelante dice en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Todas las cosas como pérdida, no algunas, todas.
Todas las cosas viejas e incluso las cosas que son ganancia que nos van a estorbar para la excelencia, el excelente conocimiento de Cristo, todas esas cosas deben quedarse. ¿Y qué dice? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Esa es la decisión que tenemos que tomar. No podemos pasar al siguiente nivel si no estamos dejándolo todo. Le voy a explicar el nivel de madurez o el proceso de madurez. 1 Corintios 3:11, el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño. Pero escuche no pasó al proceso de madurez si no hizo algo. Yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, mas cuando ya fui hombre, hay un punto ahí muy importante, dejé lo que era de niño, lo declaró pérdida, lo declaró que ya no era no solo necesario, sino ya no le competía actuar como niño, que ya era una imprudencia tener ese pasado. Si él no hubiera cambiado y dejado lo que era niño, era una imprudencia y un estorbo en su desarrollo y en su madurez y no hubiera alcanzado la plena madurez. El problema nuestro es que nos encanta ser niños espirituales. Nos gusta ser niños espirituales. Y el problema es que a los pastores les encanta cuidar niños espirituales. Y a los discipuladores les encantan cuidar niños espirituales. Dios no nos llamó a cuidar niños espirituales. Dios nos llamó a perfeccionar a los santos. Dios nos llamó a corregirlos y a ubicarlos y a llevarlos al proceso de transformación, como dijo el apóstol Pablo, que estaba de parto hasta presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. No niños, sino perfectos en Cristo. Dios, discipulador, siervos de Dios, Dios no nos llamó a cuidar niños espirituales. ¿Y sabe por qué cuidamos niños espirituales? Porque nosotros como siervos de Dios todavía actuamos como niños espirituales. Los discipuladores, ¿por qué les encanta cuidar niños espirituales? Porque todavía están pensando a nivel de niño, pero no son transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Es por eso que necesitamos dejar este pasado que nos está estorbando, que nos está limitando, que nos está impidiendo crecer. Ya es tiempo que el mensaje o la enseñanza o el discipulado no sea sobre las cosas pasadas, cosas que ya debieron haberse dejado desde hace años, costumbres, hábitos, tradiciones. Es asombroso que alguien, por ejemplo, pregunte si emborracharse es correcto o no es correcto. Eso ya es cosa vieja. Es imposible ya casi tocar ese tema, pues. Ya debiera ser imposible, ya ahora debiera darse un tema de crecimiento, desarrollo, de madurez. La Escritura habla de celos, de envidias, de contiendas, y todavía se tiene que predicar de esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque no hemos decidido dejar el pasado. Cuando el apóstol Pablo dice, dejé lo que era de niño, fue una decisión de él para pasar a otro nivel. Y aquí en Filipenses dice, yo estimo como pérdida. Fue una decisión personal, no fue presión, no fue forzado, es porque él tenía clara su prioridad, que Cristo Jesús y la excelencia del conocimiento de Cristo, y eso mismo lo llevó a determinarse a renunciar y a dejar, incluso dice más adelante, a tenerlo como basura, todo lo demás. Es que duele dejar los logros como basura.
Pero si es lo que tanto le puse atención y es lo que todo me he esforzado. Pero por el excelente conocimiento de Cristo. Porque depende que es tu prioridad. Si tu prioridad son los logros, ahí te quedas. Pero si tu prioridad es Cristo y es la excelencia del conocimiento de Cristo, vas a dejarlo todo para alcanzar ese propósito y ese plan del Señor. Solo por ilustrarlo, si yo tuviese un billete de $20, pero luego tengo un billete y tengo aquí en mi mano no un billete, sino voy a decir, tengo 50 billetes de $100. No tengo realmente ni necesidad de preguntarle a cuál usted trataría de alcanzar. Y aunque pusiera más problemas para que alcanzara estos 50 billetes de $100, usted lucharía por alcanzarlo. ¿Sabe por qué? Por el valor que le está dando. Cuando estamos guardando las cosas viejas, quiere decir que estamos desvalorando y desvalorizando el diseño de Dios y el propósito de Dios. Me llama mucho la atención lo que dice 2 Pedro 2:10, que despreciaron el señorío, lo menospreciaron y lo desvalorizaron, y por eso lo dejaron ir. Cuando yo estoy dejando ir el diseño y no me meto al proceso de transformación y de cambio en mi vida y sigo guardando las cosas viejas, es porque para mí es más importante las cosas viejas que la vida nueva en Cristo Jesús. Por eso era que estos hermanos de Filipos, aunque tenían buenas relaciones y buena amistad, no significaba que estuvieran desarrollando y creciendo. Las relaciones son buenas a nivel social y sí me ayudan mucho y puedo llegar a aprender y a crecer. Pero la decisión de crecer y de dejar el pasado y de extenderme hacia lo que está adelante es mía, no es por causa de mis relaciones. Es una decisión personal. Y Misión Cristiana El Calvario no debe terminar este año 2015 guardando cosas viejas y viviendo con las cosas viejas. Es el tiempo de que la gloria de Jesucristo sea manifestada en nuestras vidas. Si usted revisa en sus cosas, hay tantas cosas viejas que hemos guardado que ni nos sirven y nunca nos van a servir, pero ahí las tenemos guardadas. Es lo mismo con nuestro carácter, es lo mismo con nuestra manera de pensar, es lo mismo con nuestra manera de sentir. Guardamos un montón de cosas viejas que nada nos están sirviendo. Más bien lo que nos están sirviendo es para estancarnos y mantenernos atados a un pasado. Pero el apóstol Pablo dijo, yo todas estas cosas, yo, es usted, soy yo. No es por causa del pastor, no es por causa de la esposa del pastor, no es por causa de los demás hermanos, es usted y soy yo que debemos determinar hoy dejar ese pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Es el tiempo de ver la gloria de Dios. No podemos ser transformados de gloria en gloria, de un nivel a otro nivel, si no dejamos ese pasado. El Espíritu Santo quiere llevarnos a una transformación a otro nivel, a ver la gloria de Dios, pero a otro nivel, pero es necesario dejar el pasado, dejar ya y despojarnos del viejo hombre. Despojarnos de la vieja naturaleza, despojarnos del mundo y de sus tradiciones y de sus costumbres, despojarnos de esa mentalidad del mundo, de esa estructura del mundo, que ya nuestras familias dejen de vivir bajo la estructura del mundo, que vivamos bajo la estructura del reino de Dios, que ya los hijos dejemos de vivir bajo la estructura del mundo y que no nos comparemos con el mundo, sino que vivamos bajo la estructura del reino de Dios.
que los matrimonios ya dejemos de vivir la estructura del mundo, que queremos ser como todos los demás y vivir como todos los demás, que ya vivamos bajo la estructura del reino de Dios, que en la iglesia como discípulos dejemos ya la estructura de un mundo, de una iglesia que está bajo una estructura de un mundo tradicional, social, humanista, y que seamos la iglesia del Espíritu de Dios bajo una transformación del poder de Dios en nuestra vida que nos lleva de gloria en gloria a la misma imagen y a la misma semejanza de Cristo. Es el tiempo ya que no seamos como ese pámpano que se conformó al pasado, se conformó a hacer lo mismo y a no avanzar al otro nivel. ¿Cuántos de nosotros el Espíritu Santo nos ha estado hablando que nos quiere llevar más, que nos quiere llevar a otro nivel? Nos está hablando, por ejemplo, de los templos y de los templos chiquitos, y que ya es el tiempo que tomemos las medidas para salir de allí, ya sea que lo rentemos, lo vendamos y que busquemos otro lugar. Sin embargo, todavía seguimos allí, porque nos encanta el pasado, nos encanta lo que ya ha llegado a ser familiar. Entonces, ¿de qué sirvió que el Espíritu Santo nos hablara de pensar ya en lugares más amplios y más grandes, si seguimos en lo mismo? ¿De qué ha servido que el Espíritu Santo nos hable de dejar el enojo, de dejar la ira, de dejar la malicia, de dejar los resentimientos, si seguimos lo mismo, resentidos y amargados? Solo ha sido conocimiento, pero no ha sido transformación. Y ya el Espíritu Santo, déjeme decirle, así como comencé, y quizás suene un poco fuerte, al que no dio fruto, no le dio atención, pero al que dio fruto sí le dio atención y lo cuidó. Y ya es el tiempo que el Espíritu Santo quiere definir la atención hacia aquellos que están dando fruto, que son eficaces, que son fructíferos, que están llevando de gloria en gloria. A los demás los va a dejar allí hasta que entiendan o se arrepientan o vuelven o sencillamente se pierden, pero ya será una decisión personal de cada uno. Es el tiempo ya de dejar el pasado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Qué había pasado? No se habían despojado, vivían conformes con el pasado, contentos con la vieja naturaleza, con su manera de pensar, su manera de dominar, su manera de señorear en el hogar. Por eso es que hoy nuestros hogares, la estructura familiar tiene que basarse en el reino de Dios. La estructura de la iglesia tiene que basarse en el reino de Dios. Sí, ya es tiempo de cambiar, pero no podemos cambiar si no dejamos el pasado. No podemos cambiar si seguimos usando las mismas estrategias y los mismos métodos de antes. Tenemos que usar las estrategias del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Y es el tiempo de dejar de ser lo que hemos sido. Por eso cuando el apóstol Pablo les dice en 2 Corintios 5:17, hablando de la nueva criatura, ¿por qué les está hablando de la nueva criatura? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Por qué les está diciendo a la iglesia de Corinto esto? Porque la iglesia de Corinto no dejaba las cosas pasadas. Y les está explicando que la vida nueva es vida nueva porque se ha dejado las cosas pasadas. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Y nos está llevando a este proceso de cambio y de transformación. ¿Sabe por qué? Porque Él se ha determinado a cumplir su palabra. Y la va a cumplir con aquellos que dejen el pasado y empiecen a desarrollar y a crecerse en el nivel más grande. Les explico sobre la multiplicación esta, aunque dentro de 8 días voy a predicar más amplio de esto.
Cuando el Señor les dijo, boga mar adentro, y les lleva a que iba a darles mucha cantidad de peces, que fueran a pescar. ¿Qué pasó con la experiencia de los discípulos? Dice que la red se les rompía de tanta cantidad de peces. Déjeme explicarle esto. Cuando Dios está queriendo mover y nos está empezando a dar su bendición, nuestras redes se empiezan a romper. ¿Sabe por qué? Porque son viejas, costumbres viejas, tradiciones viejas. Queremos meterlo en el diseño y nuestras redes se rompen. ¿Por qué a los demás no se les rompieron las redes? Pero a estos sí, y de ajuste eran discípulos de Jesucristo. Y a los discípulos se les rompieron las redes, porque estaban con redes viejas, las que habían usado tantas veces. No vamos a tener el crecimiento y la transformación a donde el Espíritu Santo nos quiere llevar. ¿Sabe por qué? Porque las redes se nos están rompiendo. El Espíritu Santo nos está llevando a transformación y resultan los hogares en conflicto, peleando y discutiendo, se les rompieron las redes. Los hermanos en conflicto, se les rompieron las redes. Los hermanos, si creen o no creen en lo que el Señor ha dicho, se les rompieron las redes. ¿Por qué? Porque están usando redes viejas. ¿Qué significa que se rompan las redes? Que algo glorioso que el Señor está dando se esparce y no alcanza su propósito. ¿Cuántos hermanos, cuando el Espíritu Santo ahora nos está llevando de gloria en gloria, es cuando más conflictos tienen? ¿Sabe por qué? Porque sus redes se les están rompiendo, porque todavía están usando el mismo estilo de relación vieja. Quieren tener la misma clase, la misma forma de amistad antigua, cuando ahora es una amistad basada en la dirección del Espíritu, bajo las leyes y principios del reino de Dios. Entonces resultan en conflicto. ¿Por qué? Porque sus redes se le están rompiendo. ¿Por qué? Por tener cosas viejas. Por eso es que el vino nuevo no se echa, dicen, odres viejos. Y el Espíritu Santo hoy le dice a Misión Cristiana del Calvario, Misión Cristiana del Calvario, el vino nuevo no se echa en odres viejos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo. Es en el nuevo donde viene el vino nuevo. No es en el odre viejo que va a venir el vino nuevo. Y nosotros, danos más de tu Espíritu, danos, llénanos, Señor, llénanos, llénanos. Y solo sentimos su presencia, pero no una llenura al nivel que Él nos quiere dar. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es muy listo, es muy inteligente, porque ya se dijo que el vino nuevo no va en odres viejos. Y aunque le roguemos al Espíritu Santo que nos llene, no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él está sujeto al Padre, no a nuestros sentimientos, no a mi petición, no a mi oración. Él está sujeto a lo que el Padre ya estableció. Y el Padre ya estableció que el vino nuevo no va en odres viejos. Entonces, aunque yo le pida que me llene y que me llene, no me va a llenar. ¿Sabe por qué? Por odre viejo. ¿Qué tengo que hacer? Dejar, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojarme de eso. Es mi decisión renunciar a esa pasada manera de vivir. Si está viviendo en problemas familiares y todavía siguen los mismos problemas de hace años, es el tiempo que hoy renuncie, no mañana, no pasado, no el 31 de diciembre, es hoy, si no, no va a avanzar. Si todavía está teniendo las malas costumbres de antes, los malos hábitos, el sentirse víctima, lleva años y años y años de sentirse así, renuncia a eso. No es otra forma, es despojarse de eso.
despojarse de todas esas malas tradiciones del mundo, si todavía no puede entender el diseño de Dios y está detenido y paralizado allí debido a sus razonamientos, debido a que quiere verlo con lógica, debido a que trata de entenderlo, no lo va a entender, le va a pasar las de Nicodemo. ¿Cómo un hombre siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre? No lo entendió. ¿Por qué? Porque él quería entender algo del Espíritu en su mente racional. Renuncie a eso y recuerde, Dios nos ha puesto en nosotros ya la mente de Cristo. Y es el tiempo que ya empecemos a pensar como Cristo está pensando. Pero es de dejar eso. Es que a mí no se me queda el diseño, lleva 5 años de que no se le queda el diseño. Ya renuncia a eso. Renuncia a ese problema, renuncia a esa enfermedad. Lleva tantos años de estar enfermo o enferma que no le permite realizar el propósito de Dios. Es el tiempo de pararse ahí y decir ya un alto. Yo dejo esa enfermedad, dejo esa mala costumbre, dejo ese mal hábito porque ya no me pertenece, porque yo en Cristo soy nueva criatura para alabanza de su gloria. Y no me puede dar vino nuevo si sigo siendo odre viejo. Él está listo a derramar el vino nuevo prometido. Y no solo prometido a Misión Cristiana el Calvario. Déjeme decirle esto y vea este alcance. Sino es el vino nuevo prometido en la promesa que Dios hizo con el pacto de Abraham. Para que por la fe, dice en Gálatas 3, recibiésemos la promesa del Espíritu. Ese es el punto al que Dios nos quiere llevar, no a algo, sino a la experiencia gloriosa del Señor en Cristo Jesús. A que ya dejemos de vivir de una manera parcial y que vivamos ya de una manera completa la vida en Cristo Jesús. Vea esto que es muy importante, que le va a servir mucho. Cuando usted lee en Joel, y cuando está hablando de Joel sobre la palabra profética, Joel capítulo 2, ¿qué es lo que dice? Y en los postreros días, 2:28, recuerde esto, derramaré mi espíritu. Quiero que me ponga atención mucho en esto. Y si quiere, escríbalo ahí porque es necesario que veamos esa diferencia. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Fíjese que dice mi espíritu. Otra vez, mi espíritu. Pero ahora vea lo que dijo Pedro en Hechos 2. Y ese es el error de la iglesia. Hechos 2:17 o el 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Fíjese que el profeta Joel dijo, derramaré mi espíritu. Pero Pedro dijo, derramaré de mi espíritu. Cuando está hablando el profeta Joel, está hablando del espíritu completo, de una llenura integral. Derramaré mi espíritu, todo. Pero ya cuando habla Pedro, derramaré de mi espíritu, está hablando de algo del espíritu. Ese es el problema cuando no estamos entendiendo al Espíritu de Dios. Y fíjese que el daño en el cual introdujo a toda la iglesia, el apóstol Pedro, fue a que la iglesia solo viviera bajo experiencias del Espíritu Santo, pero no bajo una transformación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le dio un mensaje limitado, derramaré de mi espíritu. Cuando Joel dijo, derramaré mi espíritu. Claro, dijo, hablando del Señor, que el Señor iba a derramar su espíritu. El Señor no dijo que iba a derramar algo de su espíritu, pero Pedro sí lo dijo,
Y el problema es que Pedro dijo lo que dijo Joel, dio un mal mensaje, dio un mensaje a medias, dio un mensaje equivocado y distorsionó la transformación en la vida de la iglesia. Por eso es importante que nosotros, ministros de Dios, demos el mensaje no equivocado. Usted dirá, pero solo le agregó una D. Sí, pero esa D cambió toda la vida de la iglesia y los limitó, los estorbó de alcanzar la transformación en sus vidas, porque vieron que el Espíritu Santo era dado solo algo del Espíritu, pero no todo lo del Espíritu. Y por eso es que hoy la iglesia solo busca unciones y dame una unción hoy, Señor, dame ahora unción, Señor, una unción. Anda buscando solo unciones, cuando es el todo del Espíritu que nos transforma de manera integral. Pero eso solo va a suceder con los odres nuevos. No estoy hablando solo con los que han nacido de nuevo. Estoy hablando de los que se han despojado de la pasada manera de vivir y se han revestido del nuevo hombre. Una mala expresión y un mal entendimiento de una profecía y haber dicho mal una profecía, porque Joel lo dijo bien, como el Espíritu le dijo, pero ya Pedro lo dijo a su manera, interpretando la profecía de Joel. Le agregó un D, cuando en Joel no existe ese D. Pero ese D le cambió la vida y la historia a toda la iglesia, su destino. Un D le cambió el destino a la iglesia porque no dio la talla. Solo por una palabra mal dicha que usted dé, le va a cambiar el destino a su vida, a su ministerio. Y puede ser que a la iglesia que él está pastoreando. Por eso no vale la pena, por eso es necesario dejar la pasada manera de vivir y revestirnos del nuevo hombre, porque no podemos pasar a otro nivel si no hacemos las directrices del Espíritu. Prefirió su costumbre que la directriz de dar fruto. Prefirió lo familiar, lo cómodo, que cumplir el propósito. Ya no vivamos así. Misión Cristiana del Calvario no ha sido llamada a vivir así. Hoy es cuando debemos de determinarnos no guardarlo, no dejarlo ahí escondidas ni archivado. Es abandonar esa pasada manera de vivir. Ya nuestro testimonio, nuestra vivencia tiene que ser a alto nivel. Con la revelación que Dios nos ha dado, nuestra vivencia debiese ser a alto nivel, reflejando la gloria de Jesucristo. Por eso Pablo les dice a la iglesia de Judea, porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo y de lo que se les había enseñado. No era falta de tiempo, no era falta de mensaje, falta de revelación. Sencillamente fue falta de dejar su pasada manera de vivir y dice que se quedaron niños inexpertos. Eso no es lo que Dios quiere en Misión Cristiana del Calvario. Familias, iglesias enteras, ministerios, discipuladores, es el tiempo del cambio hoy. No mañana, no pasado, ni siquiera el 31 de diciembre. Algunos están pensando en una vigilia para el 31 de diciembre y gloria a Dios, pero están pensando para dejar ahí lo viejo y entrar a lo nuevo y recibir el nuevo. Reciba ya lo nuevo y que el año nuevo no sea solo una fecha, sino que el año nuevo sea una vivencia gloriosa de una vida nueva en Cristo Jesús. El vino nuevo no se pone en odres viejos, en personas que tienen costumbres, tradiciones, hábitos viejos, que ya es tiempo de dejar todo eso. Dice Pablo, yo determiné, yo he estimado pérdida eso. Es su decisión,
Eso no tiene nada que ver con los hermanos, ni con su esposo, ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con sus padres. Esto no tiene nada que ver con el pueblo. Esto no tiene nada que ver con su país. Es que aquí no hay mucho crecimiento. O es que mire la crisis que tiene el país. Esto no tiene nada que ver con circunstancias del país. Tiene que ver con usted y conmigo, con su determinación y nuestro entendimiento de la excelencia del conocimiento de Cristo y de nuestro entendimiento de cuál es nuestra prioridad. Y eso nos va a permitir dejarlo. Por falta de ese entendimiento, el pámpano no dio fruto y se quedó como estaba y salió sin atención. Recuerde, al quien se le dio atención fue al que llevó fruto, lo cuidó y llevó más fruto, pero debido a que llevó mucho fruto, es que lo siguió cuidando. No solo lo cuidó una vez, le siguió dando atención. Y muchos queremos la atención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que nos cuide, que nos proteja, que nos guarde, que vamos a salir, que nos lleve, que en paz, que nos regrese en paz, que ahora que vamos de salida, que nos guarde en el camino. Toda la atención la queremos hacia nosotros. Eso debe cambiar. Él va a cuidar de nuestras cosas. Yo aprendí un principio casi al comenzar el ministerio. Y me dijo: Abraham, si te preocupas de mis cosas, yo me preocuparé de tus cosas. Por eso el apóstol Pablo dice: yo lo que me preocupo es del excelente conocimiento de Cristo, pero no de un conocimiento a medias, sino de la excelencia del conocimiento completo, cabal, no de uno frustrado, no de uno con sombra, no de un entendimiento con sombra, sino de un entendimiento completo. Es tiempo que Misión Cristiana del Calvario ya abandone su pasada manera de vivir, no solo como iglesia, como pareja, como familia, como trabajador, como persona, como ciudadano, y que demos el testimonio vivo de esa realidad que Cristo está viviendo en nosotros, y que podamos decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere, y a ellos es a los que les dará el vino nuevo. No me lo dio porque Él no quiso, no se lo dio porque usted no renunció a la pasada manera de vivir. No se lo dio porque Dios sea malo, no, porque no renunció a la pasada manera de vivir. Dios no se adapta a nuestras peticiones. Él lo único que está adaptado es a su palabra, a lo que Él ha dicho. Si Él se adaptara a nuestras peticiones, dejaría de ser Dios. Pero Dios es Dios, el único Dios verdadero, es fiel y verdadero, es el Todopoderoso. No va a cambiar porque yo le pida que haga algo que anule su palabra. No lo va a hacer. Y no se engañen, no lo va a hacer. Así que no le pida que le llene cuando no ha dejado su pasada manera de vivir. Él solo el vino nuevo lo va a dar en odres nuevos. Por eso Él quiere que dejemos la pasada manera de vivir, que está viciado, y que ya vivamos como personas nuevas en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias, porque ya deseas que vivamos en la dimensión y en la realidad, en el presente, que no vivamos vidas pasadas. Ese fue el daño de la iglesia. Y que no entendamos las palabras proféticas con una mentalidad del pasado, como le sucedió a Pedro, que la tradujo a su manera, la interpretó a su manera y afectó toda la iglesia. Y ha afectado a las iglesias incluso hoy en día. Con solo experiencias.
El movimiento pentecostal lleva solo a eso, a una limitación. Cuando el Espíritu Santo no nos ha llamado a ser pentecostales, sino a ser espirituales, a disfrutar de la gloria y del poder de Jesucristo. Es el tiempo que dejemos la religiosidad, las tradiciones, y que nos envolvamos a una vida en el Espíritu, en el poder de Dios y en la transformación a ser conformados a la imagen de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sus comentarios nos van a servir, aunque entiendo cuando hay una enseñanza como esta, los comentarios no llegan. No sé por qué, pero el silencio otorga. Así que mejor comente y eso nos va a enriquecer a los demás y nos va a ayudar. Así que sus comentarios, sus preguntas incluso nos van a servir. Pero es el tiempo de ser diferentes, de vivir al estilo de Dios, al nivel de Dios. Alabado sea su nombre. Así que nos gozamos mucho y qué lindo. Tenemos aquí a los hermanos del Coloso. Solo agradezco al Señor por su amor expresado hacia nosotros, por ubicarnos y corregirnos. Recibo esas directrices de dejar las cosas pasadas, renovando nuestro entendimiento para ir a otro nivel del que Dios está requiriendo. Muchas gracias al Padre Eterno. Saludos. Amén. Amén. Esa es la renuncia que debemos de tener hoy. Nuestro mensaje del reino de Dios no es un mensaje solo de denuncia, es de renuncia. No es solo denunciar lo malo, sino es renunciar a lo malo. Amén. El mensaje del diseño, del modelo a seguir es un mensaje de denuncia, pero también de renuncia. Y Pablo lo dice, eso no lo entendió la iglesia y por eso era que vivía guardando cosas pasadas. Él entendió que era un mensaje de ubicación, pero se lograba ubicar porque renunciaba. Así que adelante, amén. Otro comentario más nos va a ayudar, nos va a enriquecer y todos juntos vamos a ser bendecidos a través de ser edificados. La renuncia tiene que ser y el cambio tiene que ser de la pasada manera de vivir a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de trabajo. Ya no tenemos que ser los mismos trabajadores de antes, con los mismos logros de antes. No, ahora tenemos que ser excelentes en todo. Tenemos que ser los ciudadanos excelentes. Pero tenemos que ser la iglesia excelente, ya no una iglesia tradicional, no porque los demás son así. Deje que los demás sean así. Pero usted ha sido llamado, Misión Cristiana del Calvario ha sido llamada a ver la gloria de Dios. No a ser como los demás, sino a ser como Cristo, que es nuestro modelo. Aleluya. Bendito su nombre. Glorioso el nombre del Señor. Así que adelante. Ya no debemos de pensar igual. Era niño, pensaba como niño, pero ahora que dejé lo que era de niño, porque soy maduro, siguió pensando, siguió hablando y siguió juzgando. Pero ya no como niño, sino como maduro. Eso es lo que Dios quiere de Misión Cristiana del Calvario. A otro nivel, a otra dimensión, en otra esfera. Alabado sea su nombre. Es el tiempo del cambio. Es el tiempo de vivir a la manera de Jesucristo. No es el tiempo de tener el mismo sentir de antes. Es el tiempo de vivir en la gloria de Jesucristo.
Clancy Castillo, gloria a Dios por su edificación. Ahora entiendo que no tenía la llenura de su Espíritu Santo. Hoy me despojo de todo lo viciado y me dispongo a ser transformada conforme a su diseño. Amén. Una cosa es tener el Espíritu y otra cosa es tener la llenura del Espíritu. No tengo un vaso transparente, pero voy a suponer que lo que tengo aquí, el contenido aquí, me llega aquí. Puedo tener café, puedo tener té, puedo tener agua. Pero el tener agua no significa que esté lleno de agua, o lleno de café, o lleno de té. Por eso le entiendo el comentario de la hermana, la llenura. No está hablando solo de tener el Espíritu, sino de tener la llenura completa. No solo tener una unción que nos moje, que nos haga sentir algo calientito. No. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a vivir la vida en el Espíritu. Familia Martínez, es tiempo que yo como iglesia debo renunciar al pasado y a lo malo. Así es que somos iglesia. Eso es, esa es la actitud que debemos de tener. Ese es el desafío de hoy. No es solo sentirnos mal, es renunciar. Como dije, no es solo un mensaje de denuncia, sino es un mensaje de renuncia. Es una actitud en la cual no solo me encuentro mal, sino sencillamente hoy cambio de actitud, hoy cambio de posición, hoy cambio de esfera, hoy cambio de nivel. Pero eso solo me lo va a permitir la renuncia del pasado. Y qué excelente lo que están diciendo los hermanos de renunciar a ese pasado. Es que es una actitud. ¿Por qué sigo pensando mal? Porque quiero. ¿Por qué me duele lo que dicen los hermanos? No es porque ellos me dicen algo malo, sino es porque yo quiero sentirme dolido, eso es todo. De ahí me pueden decir todo lo demás, pero si yo me determino a que no me duele, no me va a doler. Sencillo, porque la nueva naturaleza se va a empezar a manifestar y a expresar. Si yo me determino a quedarme paralizado, me quedo paralizado. Pero si me determino a levantarme, aunque hayan dolores y achaques, lo va a sanar el Señor. Aunque ve imposibles, el Señor por eso le pidió al paralítico, levántate y anda. En otras palabras, haz lo que no puedes hacer, haz lo imposible, no que hiciera él lo imposible de su esfuerzo, sino te va a pasar la experiencia de que lo imposible va a ser posible para ti. A eso nos quiere llevar Misión Cristiana del Calvario. Lo que ha sido imposible para ti, el Señor te está diciendo que lo puedes alcanzar. Pero es de dejar. Era rico humanamente. Era bueno humanamente. Estar conformado a recibir la limosna constantemente. Y depender de la gente. Y no tener que trabajar. Es humanamente a la carne sabroso. ¿Quién le esté dando comida? ¿Quién le esté llevando dinero? Con extender la mano. Era fácil. Pero él se decidió a seguir la directriz y a cambiar, a renunciar a ese pasado de parálisis a un presente de gloria de Dios y de experimentar y de vivir la manifestación de Dios. Eso es lo que Dios quiere para Misión Cristiana del Calvario. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Pastor Juan Ramírez, gloria a Dios, gracias apóstol por darnos a conocer lo que el Espíritu ha dicho que va a empezar a hacer. La iglesia de Arlington está lista para renunciar al pasado y extenderse hacia adelante. Es que no esperemos que nos siga hablando de cambios o que nos siga hablando de que salgamos del templo, si lo que tenemos que hacer es salir
Alguien me dijo, mire, yo solo estoy esperando que el Señor me diga que salga. Si ya te dijo hace años que salieras. De allí si te quiere dar cosas grandes. No, pero es que estoy esperando que todavía me hable. Esa ya es necedad. Esa ya no es confirmación. Si ya se lo dijo, lo que tenemos que hacer es hacerlo. Ese es vivir el pasado. Es el tiempo ya de ver cosas diferentes en nuestra vida. Y las vamos a ver, porque el Espíritu Santo va a ser dado en su plenitud, pero a los odres nuevos. Alabado sea su nombre. Samuel Gutiérrez, Lucas 5:38, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, lo uno y lo otro se conservan. Porque si se echa el vino nuevo en odre viejo, se desparrama, se rompe. Es lo que hablaba de las redes, se nos rompen. ¿Por qué se rompe la unción en nuestra vida? ¿Por qué aquella bendición de prosperidad se arruina y luego resultamos con conflictos financieros? Se desparrama. ¿Por qué? Porque nuestras redes están viejas. Queremos la prosperidad financiera con costumbres pasadas, pero no en la administración del reino de Dios, al estilo de Dios. Él no nos va a dar la unción o no le va a dar la unción y la llenura a los odres viejos para que se esparrame. El Espíritu Santo, si algo tienes que es demasiado inteligente y muy sabio y muy firme, y no porque yo le ruegue, significa que me lo va a permitir. Porque Él se debe al Padre y se debe a Cristo, porque Él dice que oye lo que Cristo está diciendo. Aleluya. Alejandro Ibarra, 2 Corintios 4:2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Así es. Eli de Castro, doy gracias a Dios porque nos está llevando a otro nivel de entendimiento en su palabra, pero también nos está llevando a un proceso de corrección y transformación para que se pueda cumplir su propósito con Él nos ha llamado, con el que nos ha llamado, ser miembros competentes, que tenemos que ser perfeccionados en todo, y eso es una nueva vida en Cristo para alcanzarlo, despojarme, completarme de todo, no conformarme a este siglo cuando el Señor nos ha llamado a cosas mayores. Marvin Suchite, la palabra dice, somos transformados por el Espíritu, pero cuando nos quitamos el velo que no nos deja ver lo que está estorbando, mi desarrollo, por eso es necesario que se renuncie a esa vieja manera de vivir y ser llenos del Espíritu en ese odre nuevo. Wendy Alvarado, apóstol, lo que he entendido es que muchas veces nos dejamos desenfocar por otras cosas y no vemos que primero son sus directrices. Esto nos lleva a no despojarnos de la vieja naturaleza. Así es, Wendy. Aunque yo lo expliqué con Eliseo, pero hoy lo voy a explicar en el tiempo de Jesús. Y es un versículo que utilizo mucho. Mateo 7. Cuando habla de ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis las cosas que yo os digo? Escuche esto. Esto en vez de limitarnos debe expandirnos. Ahora, ¿por qué le llamaban Señor, pero dice que no hacían la voluntad de su Padre? Ahora, mire esto, pero sí sanaban enfermos, sí echaban fuera demonios, sí hacían milagros. Y entonces, es que estas cosas
estas manifestaciones de Dios los estaban distrayendo y sintiéndose conformes y tranquilos de que estaban haciendo las cosas correctas. Pero habían dejado lo importante, habían dejado de hacer la voluntad del Padre. Quizás esté dedicado a los milagros y a las maravillas, gloria a Dios, y ahora es cuando más debemos hacerlas, pero sin dejar de hacer la voluntad del Padre, que es lo prioritario, más que los milagros. Gloria a Dios por los milagros, pero los milagros no son mayores que la voluntad del Padre. Aquí lo demuestra. Ellos se distrajeron haciendo milagros, pero descuidaron de hacer la voluntad del Padre. ¿Era de Dios sanar enfermos? Sí. ¿Era de Dios hacer milagros? Sí. ¿Era de Dios echar fuera demonios? Sí. Y por eso lo hicieron. Pero estaban entretenidos con eso y se descuidaron de hacer según el propósito y el diseño. Ahora no nos vamos a ir al otro extremo. Si estamos haciendo la voluntad del Padre, vamos a hacer milagros, pero dentro del orden, dentro del gobierno de Dios. Vamos a echar fuera demonios, pero dentro del gobierno de Dios. Conforme a la voluntad de Dios, esos van a glorificar al Padre. Por eso es muy importante que cuidemos, como decía Wendy, que hay cosas que a veces nos desenfocan. Lo serio es que cosas buenas. Y por eso Pablo dice, yo aún lo que he refutado ganancia, lo he refutado pérdida. Lo que he visto de ganancia aún lo refuto pérdida. Porque no quiero que, voy a usar el término que usó Wendy aquí, que me desenfoque, sino mantenerme ubicado. Hay cosas que son de Dios que nos pueden distraer de la prioridad que debemos hacer. Si hacemos lo prioritario, vamos a hacer como consecuencia lo demás dentro del orden. Es por eso que necesitamos despojarnos de ese sistema tradicional de ministración, de ese sistema común y corriente de predicación y de pastoreo. Porque podemos estar dejando de hacer la voluntad del Padre. Esa debemos quitarla, renunciar a ese ministerio pastoral tradicional, a ese sistema de discipulado tradicional, a ese sistema de ser un discipulador que llevo 3 años con lo mismo y nadie crece, la gente igual, sin transformación, solo buenos amigos, mejores amigos, comemos, platicamos, nos reímos, nos llevamos bien, pero de ahí no pasamos. Eso no es un grupo de comunión familiar. Ese es un club. El grupo de comunión familiar contiene relación, pero también contiene transformación. Por eso es que debemos seguir adelante. El hermano Vargas dice Gálatas 4, 5, 8, dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. 6. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Teresa Piña Velázquez. Un ejemplo de determinación es el de Josué. Se paró en medio del pueblo y le dijo, ustedes decidan si quieren seguir en el pasado con lo que hicieron vuestros padres, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así es. Es que es de decisión, de determinación. Y la determinación no me la produce el ser buena gente. La determinación me produce la prioridad, que sé que es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces nadie me va a forzar, nadie me va a estar poniendo reglas a que yo haga esto. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu es vida en mí y me lleva
a seguir la verdad en Cristo Jesús. Cuando Cristo es mi prioridad, no estoy esperando que el pastor, no estoy esperando que el discipulador nos esté presionando y nos esté forzando a meternos al diseño, al adiestramiento, a que hagamos las cosas. Ya el tiempo de que hermanos que ya hasta son doctores en iniciando la vida, de tanto que lo han repasado, ya es tiempo de dejar ese mal hábito de estar repitiendo y repite y repite y repite. Esa es vida pasada, esa es mala costumbre. Es el tiempo ya que si yo voy a estar en iniciando la vida es porque voy a ser transformado para continuar al siguiente paso. Roberto Gaspar, un ejemplo sería si manifiesto el poder y dones de Dios y estando en ese pasado pierdo el propósito y por consecuencia no avanzo a otra etapa en la santificación hacia la plenitud de Cristo, integral, completa, cuidar a detalle sus directrices, estatutos, mandatos y no perder su propósito por la experiencia pasada. Estoy errando el blanco que es transgredir la ley por acomodarme y conformarme. Peco, debo producir aún más. Otro ejemplo, mira, hay varios ejemplos. Otro ejemplo era que la iglesia de Corinto tenía los 9 dones del Espíritu manifestados. Si usted ve, la iglesia de Corinto era una iglesia que usted la hubiera calificado de una iglesia con un mover del Espíritu tremendo. Tenía dones, tenía los 5 ministerios. Una iglesia, en otras palabras, con un movimiento espiritual tremendo. Sin embargo, Pablo dijo, son niños. ¿Sabe por qué? Tal vez le suene tan poco, pero es lo que afecta, tan solo porque lo estaban haciendo desordenadamente. ¿Qué significa eso? Que no se habían sometido al Espíritu y lo estaban haciendo a su manera. Lo de Dios lo estaban haciendo a su manera. Yo puedo tener dones del Espíritu y hacerlos a mi manera, manifestarlos a mi manera, actuarlos a mi manera. Y ese es desorden. Y esa es pasada manera de vivir. Jonadab dice, Isaías Calán, dice Colosenses 3:1-2, nos enseña que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. No podemos ignorar lo que Dios quiere que hagamos, solo debemos hacerlo como nuevas criaturas que somos. Me recuerda también en Éxodo 25:40, el Señor nos está llevando a cosas más gloriosas. Bendiciones, apóstol, desde Huaquiga. Blanca Rosa Aguilar, la carne se mata y no se le alimenta. Debemos dejar lo viejo por ser carnal. Ahora somos del Espíritu y vivimos según el Espíritu. Así debemos vivir. Así debemos de vivir. Y recuerde que dice Gálatas 5:22 que los que hacen tales cosas, según la carne, no heredarán el reino de Dios. Me desheredo. ¿Y qué es desheredarse? Tener el derecho de recibir todas las bendiciones como hijo. Sigo siendo hijo, pero sin bendiciones. Según la carne, los que viven según la carne. Por eso vale la pena vivir en el Espíritu, porque tenemos y somos coherederos juntamente con Cristo para la gloria de su nombre. Aleluya. Adelante, bendiciones, personas nuevas, familias nuevas, trabajadores nuevos, discipuladores nuevos, ministros del Señor nuevos, adecuados al diseño de Dios. Olvidando lo que queda atrás, nos vamos a extender hacia lo que está adelante. Bendiciones.